Bueno, les damos la bienvenida, reciban una cordial bienvenida a este webinar que se ha titulado La escritura académica en la era de la IA. Este evento ha sido organizado por la Maestría en Procesos Psicológicos en Educación, el Centro de Interacción Social de Psicología Sinapsis del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño, con el apoyo de la Universidad Iberoamericana, de la cual es nuestra apreciada invitada, la profesora Mónica Cuineme Rodríguez. Me voy a permitir hacer una presentación de nuestra docente. La profesora Mónica Cuineme Rodríguez es licenciada en Educación Básica Primaria, es especialista en docencia universitaria, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y doctorante en Educación de la Universidad Francisco José de Caldas. También es estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa. Cuenta con un diplomado en sistematización de la Fundación Universitaria Monserrate. Tiene una larga trayectoria en docencia universitaria, en programas de pregrado y posgrado, y ha participado en la experiencia o en experiencias de diseño, implementación y sistematización de proyectos pedagógicos orientados al fortalecimiento de procesos relacionados con la adquisición de la lengua escrita, atención a las dificultades de aprendizaje, el desarrollo de habilidades intelectuales, comunicativas, afectivas y morales en niños y niñas. Es docente del Distrito de Bogotá en la institución educativa La Gaitana y más que nada, pues es una gran persona y una gran profesional. Así que le agradezco mucho, profe, por brindarnos este espacio de colaboración. Estoy muy segura de que todo este auditorio se va a nutrir muchísimo de su experiencia, de su práctica investigativa, que es algo que he podido apreciar de cerca. Y sin más preámbulo, pues le cedo el espacio, profe, esperando que para todos los presentes sea un espacio muy productivo. Bienvenida, profe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos por estar en este espacio. También pues soy maestra desde la Iberoamericana y pues en este marco desde ahí pues vamos a hablar y a juntar estas experiencias que se dan. Bueno, el objetivo principal de este encuentro académico es fortalecer las competencias en escritura científica para la construcción de antecedentes y marco teórico, incorporando herramientas de inteligencia artificial como apoyo en los procesos de investigación. Desde ahí vamos a establecer esta relación frente a qué es investigar, ¿cierto? A cómo se investiga y la escritura científica. Esta relación entre escritura científica e investigación pues van de la mano. No es posible hablar de una escritura científica sin un proceso investigativo y obviamente no es posible hablar de investigación sin el proceso escritural científico. Cuando hablamos de investigación e investigación en el campo educativo, que es en el terreno donde nos vamos a mover, pues la producción escrita y científica parte de esos procesos investigativos que se dan en cada uno de los contextos situados donde nos encontramos, ya seamos como licenciada o seamos como en estos procesos de maestría que ustedes están desarrollando psicológicos en educación. Entonces, desde ahí, desde esas dos miradas que convergen dentro del campo educativo, vamos a entender la escritura científica como una forma estructurada, rigurosa y basada en evidencias mediante la cual se comunican ideas, los procesos de investigación que realizamos y las reflexiones en un determinado campo educativo. La investigación científica no se trata solo de escribir bien. La investigación científica la vamos a entender nosotros como todo un sistema y un sistema que nos obliga y nos sitúa en un proceso de pensamiento. Cuando nosotros investigamos, nosotros pensamos, nosotros hacemos unos ejercicios argumentativos y unos ejercicios de interpretación que van con la mano, van de la mano con esas características que son propias de una escritura científica.
La escritura científica está basada en evidencias. Nosotros cuando escribimos un texto científico no nos basamos en opiniones, nosotros tenemos que basarnos en evidencias. Es reflexiva y crítica esa escritura, analiza la práctica, no solo la describe, es contextualizada, considera el entorno educativo, las diferentes realidades y obviamente es estructurada, sigue un orden lógico, un problema, un análisis, una interpretación y una respuesta. Esa es la estructura que nos han dado como esos elementos para constituirnos en una escritura de carácter científica y obviamente tiene un respaldo teórico, los autores, modelos pedagógicos y pues las benditas o normas APA que están, pues que como que la que nos regulan. Desde la escritura científica, yo quiero también que la entendamos y la veamos hoy desde una visión que nos ayuda, no solamente que nos mete en problemas como, ay, tengo que rascarme la cabeza, como, Filofónica. señor, Perdón, la interrumpo porque creo que no se compartió la presentación. ay, ¿en serio? Y yo aquí hablando sola. Ah, sí, sí, hablando, pero la presentación no se compartió. Ay, perdón, Para que aquí. actualice la función y verificamos. Ay, espera un momentico, yo miro entonces acá. ¿Ya se está viendo? ¿O no? ¿Ahora sí se ve? Listo, ya ve. Ay, bueno, pues, bueno, entonces aquí, pues voy a continuar porque si no, por cuestiones de tiempo. Entonces, retomo. Les decía que desde mi mirada y pues mi apuesta, quiero plantear también como con esos procesos educativos de enseñarles tanto a los niños como a los adultos en esta formación un poco más avanzada, entender la escritura científica como una posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico. ¿No? Y cómo desarrollamos, porque la escritura científica desarrolla el pensamiento crítico, porque cuando nosotros redactamos ideas, nosotros nos estamos organizando el pensamiento, estamos planteando una idea, estamos evaluando esas evidencias, estamos haciendo una cantidad, los que son, ustedes que son psicólogos, saben toda esa cantidad de procesos psicológicos que uno hace cuando uno está argumentando, cuando uno está escribiendo, cuando uno está teniendo pues todas esos argumentos de manera clara y coherente. Y pues esto obliga a cuestionar la lectura, la escritura científica posibilita el cuestionamiento, cuestionar la realidad, cuestionar lo que otros autores han dicho sobre eso, interpelar todos esos procesos, al identificar vacíos de conocimiento. Y la investigación pues hace una apuesta a eso. Nosotros no investigamos sobre algo pues que ya está totalmente dicho, sino sobre esas fracturas, sobre esos pliegues, sobre esos cortes que hacen como mella en esos contextos educativos. Y pues desde ahí, desde esa mirada analítica, empieza pues a construirse la escritura científica. Y una cosa supremamente importante de la escritura científica, cuando nosotros realizamos un escrito de carácter científico, asumimos una posición. Y ser crítico es asumir una posición frente a un fenómeno. Por otro lado, la escritura científica es una puerta de entrada a una comunidad académica. Cuando usted escribe un texto, ¿cierto? Usted pues se proyecta a que esa escritura sea publicada. Entonces, los antecedentes pueden ser un artículo y deberían ser un artículo a nivel de maestría. Los antecedentes se configuran como un artículo y pues también a nivel de pregrado también podría considerarse un artículo que tienen que hacer las estudiantes al finalizar el proceso. Pero en maestría los antecedentes son un artículo y esto posibilita
que ya tengamos nosotros un constructo, que ya tengamos una identidad como investigadores, como profesionales y nos ubica en un contexto totalmente diferente. De igual forma, al escribir, al producir con esa escritura científica un saber, pues lo ponemos a circular en el contexto de las comunidades. Y esta circulación posibilita también evidenciar lo que hacemos cada uno dentro de nuestras regiones, dentro de nuestros contextos. Entonces, esa posibilidad de entender aquí que el maestro de escuela, los que trabajamos también con comunidades, pues somos intelectuales, somos investigadores y producimos un saber diferenciado con unos enunciados totalmente diferentes, pero un saber científico porque tiene toda esta sistematicidad que me la da la investigación. En este sentido, pues hablar de escritura científica en esta nueva era de la CIAD, pues nos obliga a que nosotros tenemos que tener otros desarrollos de otras competencias. No es lo mismo esa escritura, si ustedes han visto, los que están construyendo ese marco teórico, los maestrantes, que ustedes leen artículos y textos teóricos de los años 50, 60, la construcción es totalmente diferente a los textos que vemos ahora. ¿Y eso qué indica? Que el conocimiento cambia, que el conocimiento muta, que el conocimiento no es lineal y por lo tanto la escritura también es diferente. La escritura se moldea, se diversifica y obviamente ha cambiado mucho porque ya hay otras herramientas que nos posibilitan ese nuevo acceso y esa nueva interacción de la escritura. Entonces, no veamos la escritura científica como una barrera, sino veamos esa escritura científica como una posibilidad de establecer miles de conexiones, miles de saberes y miles de posibilidades de aprendizaje. La posibilidad del aprendizaje analítico, crítico, la posibilidad de tener una alfabetización digital, la posibilidad de empezar a pensar también cómo yo comunico una idea desarrollada científicamente, una idea elaborada a través de un proceso sistemático. A partir de todo esto, estas nuevas disposiciones que me dan. Entonces, la IA, ¿qué me va a hacer? La IA me va es apoyar. La idea no es decir que las IA son un demonio y que solo hacemos plagio, sino ya ese discurso es un poco ya como para pensarlo, sino es mirar cómo a partir de las IA eh, el investigador se apropia y le sirven de un apoyo técnico para empezar a construir otra manera diferente de construir conocimiento, de ponerlo a circular y pues también de apropiación del conocimiento. Entonces mire que también la IA ha posibilitado acercar el conocimiento, lo que ustedes hacen, y que ya sea más cerca, que lo podamos conocer, que se pueda distribuir, que se pueda circular con mayor eficiencia y pues también que lo podamos apropiar. Y aquí hago un paréntesis para una invitación importantísimo que nosotros nos citemos entre nosotros. Hay artículos que entre maestros no nos citamos. Las investigaciones que se hacen entre ustedes, entre las universidades, no se citan. Y eso es importantísimo, que desde las maestrías y las licenciaturas lean a sus compañeros y los citen. Los artículos búsquenlos y cítenlos, porque es un saber que está ahí y que tenemos que aprender y que tenemos que ayudar a que se citen esos saberes que están ahí y se reconozcan. En este sentido, ¿por qué es importante la citación? Porque la citación posibilita que se conozca ese conocimiento que se da desde la práctica. Y aquí la práctica pedagógica es fundamental, porque la práctica pedagógica posibilita la reflexión personal del docente, posibilita conocer esos procesos, esas experiencias de sistematización, mirar cómo está en el aula, pero los que no trabajan en el aula y los psicólogos que trabajan con las comunidades, que trabajan con las
demás que trabajan en territorio, pues conocer esas diversidades de saberes, esas formas de entender la relación con el territorio, con los sabores, bueno, con todas esas maravillas que ustedes hacen. Y pues eso posibilita mejorar también la enseñanza, pero también los procesos que ustedes hacen en cada uno pues de sus labores que están realizando y obviamente la producción de ese conocimiento educativo. Entonces, en este sentido, ¿por qué son importantes los antecedentes dentro de la investigación? ¿Y por qué los antecedentes yo los pienso y obviamente que son una escritura científica? Porque los antecedentes a mí me posibilitan mapear todo lo que se ha hecho en la investigación. Los antecedentes no son un resumen de otras investigaciones. Veamos los antecedentes como una construcción escritural científica que me permite a mí recoger, dialogar con esas otras ideas que traen, que han investigado en ese campo, me permite a mí mostrar cuáles son esos vacíos que están ahí, me permite hacerlos evidentes y me permite justificar el estudio que yo estoy haciendo. ¿Cuáles son esos errores más frecuentes que se cometen en los antecedentes? No mirarlos desde la escritura científica, no hacerles todo el proceso que yo he venido hablando. Entonces, creer que los antecedentes son un listado de autores sin conexión, no hacer el análisis crítico y no relacionarlo con el problema propio. Si yo identifico y enmarco y me paro que los antecedentes son una escritura científica, pues ya lo voy a mirar desde otro ángulo y voy a empezar a entender que los antecedentes hacen parte de todo ese constructo que yo tengo que hacer que me va a posibilitar pues entender mejor mi investigación y también me va a posibilitar dar cuenta y crear mi propio discurso. De igual manera, el marco teórico, que también es muy fuerte en la investigación. El marco teórico lo entendemos como ese sistema organizado de conceptos, de teorías, de modelos que explican el fenómeno. El marco teórico no son definiciones como si fuera un diccionario. Eso no es un marco teórico. El marco teórico es la estructura que ustedes tienen que crear de todos esos teóricos que ustedes hacen para sustentar y definir esa pregunta que ustedes hacen. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes, ahorita que hagamos el ejercicio, vayamos a los buscadores, pues tener muy claro cuáles son sus intenciones, cuál es su objetivo y desde ahí preguntarle a la IA para que la IA me traiga y me recoja toda esa información que me va a hacer parte del objetivo de mi investigación. De igual forma, pues, ¿cuáles son esos componentes del marco teórico? Entonces, esos componentes son todas esas teorías, todos esos conceptos y pues las variables que están ahí. El marco teórico tiene que recoger de manera clara, estructurada esos componentes. Las teorías, las principales teorías, desde dónde me estoy parando, desde el constructivismo, desde dónde me estoy parando yo. Eh, de cuáles son los conceptos y cuáles son esas relaciones. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Pues entender lo que ya habíamos hablado, que son definiciones como diccionarios, eso no tiene ningún sentido, desconectar, no colocar claro cuál es mi postura epistemológica, que esa es la que me va a dar el norte, eh, hacer citas, pero sin conexión de esas citas, y pues obviamente recordemos que una escritura científica implica un pensamiento crítico frente a eso que yo estoy hablando. Pues desde ahí yo quiero que ustedes participen y me cuenten, abren sus micrófonos y escucharlos. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que a ustedes se les ha presentado para escribir los antecedentes y el marco teórico? No sean tímidos ni tímidas. Cuéntenme. Está levantando la mano Héctor. Eh, Buenas Ah, tardes. es que, buenas tardes. Eh, Perfecto, con respecto a lo de los antecedentes y marco teórico, me parece bastante interesante lo que me comentas. Eh, pues por la parte de la experiencia, respecto a los antecedentes, bueno, más bien,
Es que en parte cuando estamos en el marco teórico, bueno, o particularmente en mi caso, en el marco teórico también se involucran antecedentes, pero según pues que ahora estaba formulando una propuesta, entonces en esa propuesta se colocaba antecedentes antes del marco teórico. Y en el marco teórico también se involucraba antecedente, entonces eso en ese momento me confundió. Sin embargo, al revisar pues información pues como uno utiliza por ejemplo inteligencias para que le aclare qué es uno y qué es lo otro, o en videos para que le aclare qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces, según entendí, los antecedentes cuando están fuera del marco teórico implican esa revisión literaria de qué tanto hay, qué tanto ha habido, pero sin entrar en detalles tan técnicos, por ejemplo, valores o un porcentaje, a menos que ese porcentaje sea discriminatorio versus otro autor que lo haya mencionado. Entonces, cuando contrastan así versiones entre autores, esos valores así, pues técnicos, sí son importantes tenerlos en los antecedentes. Y cuando hablo de los antecedentes dentro del marco teórico, ahí hablo sobre trabajos, por ejemplo, técnicos que se hayan desarrollado previamente. Y ahí sí se puntualiza, por ejemplo, en mi caso de que estoy desde el área, desde la ingeniería, entonces se puntualizan, por ejemplo, resultados con respecto a un método o a una técnica diferentes a otros autores. Entonces, en ese orden de ideas, pues he tenido la experiencia. No sé, pues si estoy equivocado o en qué me puede colaborar también. Gracias. Apreciado Héctor, muchísimas gracias por su participación. Bueno, los antecedentes, lo que usted decía, está claro, los antecedentes hacen parte de ese corpus, ¿cierto?, de investigaciones que se han realizado sobre el campo, ¿vale? Pero los antecedentes no van en el marco teórico y los dos son claramente diferentes. Lo marco teórico son todas las teorías, como su nombre lo indica. Son todos esos grandes teóricos que han dado una apuesta epistemológica, ¿listo? Y que desde ahí han dado lo que llama con un paradigma. ¿Sí? Entonces, el marco teórico, entiéndalo su merced como esa gran sombrilla teórica que tiene conceptos, que viene de una vertiente filosófica, sociológica, ¿sí? Y que rompe un paradigma. Romper un paradigma en las ciencias es donde establece y posiciona unos conocimientos diferentes. El constructivismo rompió un paradigma con toda esa escuela que venía tradicional de los métodos como se enseñaban anteriormente, que eran de memoria. Porque ya fracturó eso y entonces se consolidó en un paradigma y desde ahí tenemos que buscar el marco teórico, pero no es cierto que el marco teórico es igual a los antecedentes y que yo en el marco teórico coloco antecedentes, porque estaría mal ubicado el marco teórico y pues no sería un marco teórico. En el marco teórico, como su nombre lo dice, solamente vamos a colocar el diálogo de teóricos con los conceptos que su merced está colocando dentro de la pregunta y cuál es en su enfoque de investigación, ¿vale? Yo no sé quién tiene la manito levantada, creo que es Yo otra Sí, vez. Emanuel. sí, sí, Ah, señor. qué pena. Con respecto al marco teórico, para contextualizarte lo que te mencionaba, es que era de una convocatoria de MinCiencias y en esa marcaba prácticamente, el marco teórico decía describir de manera breve los aspectos teóricos que enmarcan el problema, necesidad u oportunidad abordado por la propuesta. En este apartado se debe contextualizar el problema a partir del estudio de bases conceptuales, antecedentes o teorías previas, identificando brechas y nuevas oportunidades en el área de investigación. Entonces, en ese aspecto es que te lo mencionaba con respecto a lo de los antecedentes. Claro, y es que miren también una limitante que nos hace muy palpable, Héctor, los formatos. El formato limita un poco también esa escritura científica y sería pues tema de otro análisis que se da ahí. Pero lo que yo entendería, digamos, Héctor, es que claro, que en eso de los antecedentes, primero pues usted tiene, primero lo que encuentra uno, que uno debe mapear qué es lo que hay antes.
cuáles son esos vacíos, y esos vacíos me los va a dar los antecedentes. Y también los mismos antecedentes me van a dar esas rutas, esos diálogos teóricos que me van a posibilitar pues construir. Y en en algunas estructuras, en algunos formatos, pues se presentan unidos los dos, y eso genera muchísimo ruido y genera escrituralmente e intelectualmente, pues es muy difícil hacer esas disociaciones. O sea, lo que usted plantea es totalmente cierto. Vale, Muchísimas profe. gracias. Gracias, profe. Muy amable. Bueno, bueno, aparte de esto que Héctor nos plantea Profe, desde ahí, tiene señora. levantada la mano Manuel y alguien JK. Ah, bueno, listo, los escuchamos. Profe, a mí me gustaría preguntar cuál es la diferencia puntual, digamos, entre el marco teórico y el marco conceptual. Muchas gracias. Bueno, el marco teórico, digamos que yo lo pensaría como que el marco teórico está enrutado desde esa perspectiva grande epistemológica. Entonces, el marco teórico me habla de corrientes. ¿M? Y los conceptos que están ahí son lo que yo voy a abordar. Entonces, el marco teórico sería el constructivismo, ¿vale? Sería, por ejemplo, los discursos, ese sería el marco teórico, todo lo que habla sobre los discursos, pero en particular los conceptos. ¿Yo qué voy a analizar del constructivismo? Del constructivismo voy a mirar la relación entre procesos de enseñanza y aprendizaje. Esos elementos son los conceptos que me van a ubicar a mí dentro de un marco teórico más general. No sé si me hice entender. Por ejemplo, el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es la gran sombrilla. Piénselo como en una casa gigante. La casa y la estructura sería el marco teórico. Y ahí están los cimientos y está absolutamente todo. Lo que contiene cada uno de los cuartos, por hacer el símil, no sé si es muy burdo, serían los conceptos que yo les voy ubicando en relación a esa teoría. Listo, profe, muchas gracias. Y de ahí, miren cómo es de importante preguntar lo que hizo nuestro compañero de manera inteligente a la IA. ¿Cuál es esos lineamientos teóricos? ¿Cuál es su perspectiva epistemológica de tal autor? Cuando ustedes hacen un marco teórico, es fundamental que le hagan el rastreo a los teóricos, a los autores, de qué escuela vienen ellos. Entonces ellos les van a decir de qué escuela Profe, ellos vienen. Señora, está levantando la mano Manuel. bueno, Profe, muy entonces buenas sí, escuchemos. tardes. Primero que todo, Bueno, agradecerle por su conferencia, muy interesante. Quisiera responder las dos preguntas que se planteaban en la diapositiva en primera instancia y después plantearle una duda. a ver, Bueno, primero, para la revisión de antecedentes, yo creo que una de las dificultades que se me ha presentado precisamente es encontrar esos motores de búsqueda, llámese palabras claves, diferentes mecanismos de búsqueda para poder hacer un, digamos, un rastreo de toda la bibliografía emergente en los últimos años respecto al tema particular. Yo creo que esa es una de las limitantes que a veces uno tiene, ya sea Google Scholar, pero hay muchas más fuentes que a veces, por ejemplo, con las palabras claves o con los motores de búsqueda que uno utiliza, no logra alcanzar a dimensionar toda la batería de artículos disponibles. Respecto a qué herramientas se pueden utilizar, pues en mi caso, por ejemplo, he utilizado una estrategia que se llama el mapeamiento informacional bibliográfico. super. Es muy útil porque pues, permite agrupar o nos permite hacer una síntesis, un análisis de esos antecedentes, precisamente teniendo en cuenta diferentes enfoques conceptuales y ejes temáticos de los que tratan los diferentes autores. Entonces, deja de convertirse, como usted misma lo mencionó, que me pareció muy interesante, deja de convertirse en un desglose de diferentes artículos a una síntesis teórica que uno construye para poder comprender cuál es el estado actual del tema de investigación.
Ahora sí, mi pregunta, eh, ¿cuál es la diferencia que puede existir entre los antecedentes y el estado del arte? Bueno, cuando nosotros hablamos de, yo lo entendería de esta manera. Yo lo entendería que el Estado, los antecedentes harían parte de ese estado del arte. Pues yo no sé si es una cuestión, digamos, también de términos, de acuerdo pues a cada una de las de los lineamientos que tienen y de esos formatos que presentan. Y yo entendería que cuando hacemos un estado del arte, lo que nosotros hacemos, o algunos lo llaman el estado de la cuestión, eh, es mirar ese mapeo general de toda esa construcción de antecedentes. Y los antecedentes hacen referencia puntualmente a cada una de las investigaciones que se trazan. Cuando hacemos un estado de la cuestión, un estado del arte, nosotros trazamos líneas y es más profundo porque en esas líneas, cuando hacemos los estados del arte, lo que queremos trazar, aparte de esa línea temporal, también son esas tendencias que se están dando y esas tensiones que se están dando. Y a partir de la ubicación de esos antecedentes que me posibilitan a mí crear esas tensiones, yo puedo mapear y construir mi estado del arte y puedo entender cuáles son esas tensiones, por qué caminos se han ido frente a una problemática en particular. Entonces, si mi problemática, por ejemplo, en este momento es sobre el maestro investigador, pero el maestro investigador es un tema, no es una problemática. Entonces, ¿qué se ha hablado del maestro investigador? Entonces, si yo busco en todos los antecedentes y en mi estado del arte, yo voy a encontrar que se ha hablado del maestro investigador en los procesos de formación, de la identidad del maestro investigador. Entonces, el estado del arte me permite a mí mapear y construir cuáles son esos ejes que se han investigado. Así lo entiendo yo. Vale, profe, muchísimas gracias. Muy claro. Bueno, También está Kelly. entonces, bueno, ok. Kelly, tienes la palabra. No, no la escuchamos. Bueno, en un Bueno, pues, ratito reintenta. o que nos lo escriba y yo avanzo porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para mirar. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas claves para hacer los antecedentes? ¿Vale? Entonces, para construir esos estados del arte. Entonces, en los antecedentes, acordémonos que no es un resumen, es una síntesis, y yo creo que una de las claves sería evitar listar estudios sobre estudios sobre estudios sobre estudios y que haya una lista interminable de esos estudios, ¿listo? Y lo importante sería una estrategia, agrupar esos estudios por temas, por variables y por enfoques. Y ahí yo ya estoy empezando a construir un mapeo más general de esos antecedentes, de esas investigaciones que se han hecho, para posiblemente ya construir a nivel ya de maestría todo ese estado del arte de la cuestión que me habla y que me da una perspectiva más general y más amplia, pero a la vez me acota en esos procesos que yo estoy mirando. Entonces, en ese marco de antecedentes, en ese estado del arte, lo que me posibilita a mí ver es todo ese despliegue de lo que de las investigaciones que se han hecho. Yo puedo mirar y identificar esos temas, esas variables y cómo se van relacionando, cómo yo las voy mirando, identificando los vacíos y cómo yo voy estructurando mi problema de investigación. Entonces, miren aquí lo interesante también, entender esta construcción desde una mirada científica y la escritura desde ahí, porque también entendemos que la investigación no es lineal, que la investigación es cíclica. Después de que ustedes hacen ese marco de esos antecedentes, pues ustedes ya tienen los vacíos que están ahí y pues tienen que volver a reformular la pregunta y con la pregunta los objetivos.
Entonces, esa pregunta inicial cambia, porque la investigación no es estática. La pregunta tiene que cambiar cuando yo vea los antecedentes, cuando yo haga ya todo ese estado del arte infinito y ya empiece a mirar esas rupturas que hay, pues ahí yo tengo que mirar esta pregunta sí, o ya me cambia totalmente la pregunta. Y al cambiarme la pregunta me cambia los objetivos. Y cuando me cambia ya los objetivos, el marco de antecedentes me va a dar el marco teórico, porque yo voy a empezar a mirar cuáles fueron esos enfoques que se dan ahí y voy a empezar de nuevo pues a estructurar y a dialogar. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo para citar, para empezar la estructura, la escritura? Cuando ustedes dicen diversos estudios, pero no citan cuáles son esos estudios. O sea, ustedes tienen, si uno escribe diversos estudios, pues ustedes tienen que escribir cómo. Como en Cortés y Rodríguez han analizado la relación entre la motivación y el rendimiento escolar, encontrando tal. Entonces, miren que aquí no es solamente el listado, sino es mirar cuál es la relación. Entonces, ustedes me van a decir, profe, esa es una manera, pero en cada institución hay como un esquema particular. Por ejemplo, en el doctorado donde estamos con la profesora Andrea, nos dice que nos dan el esquema que está ahí, que es presentar el autor, que presentar el año, presentar el título, presentar el objetivo, presentar la metodología y cerrar con cómo eso se aplica. Entonces, cada eh, eh, instituto le va a dar, cada institución universitaria a uno le da la ruta, pero sí con la ruta que sea, lo que uno tiene que mirar es cómo uno construye a partir de este grupo que está ahí, temas, variables y enfoques. Otra clave para escribir los análisis es entender que no es una descripción, sino que es desde un punto de vista analítico. Entonces, usar colectores analíticos. Entonces, es importante preguntarle a la IA, a ChatGPT, cuáles son esos descriptores analíticos que me sirven y esos conectores para abrir un párrafo, para relacionar una idea con otra. Para eso nos sirve la IA. Otra clave para identificar esa tendencia son las tendencias y los vacíos. Entonces, ahí nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos qué hace falta, qué no queda claro, qué dicen los otros estudios, dónde hay contradicciones. Entonces, esas herramientas que nos comentaban, que hacen mapas conceptuales, esas IAs que hacen mapas conceptuales, que categorizan, son fundamentales en este proceso, porque nos van a ayudar a establecer visualmente cuáles son esas redes que se están tejiendo, cómo son de esos estudios, de esos antecedentes que miramos, pues cómo se están estructurando y ahí podemos empezar a configurar esos mapas conceptuales para tenerlo muy claro en la construcción de los antecedentes. Y obviamente mantener una coherencia temática entre cada párrafo. Una de las estructuras puede ser la idea principal, cuáles son las evidencias, que son los varios estudios y el cierre. Entonces, ¿cómo ustedes pueden construir esos antecedentes? Primero buscan en esa temática cuál es la idea fuerte de esos antecedentes. Entonces, una idea fuerte puede ser que los procesos de los niños para el aprendizaje o para la adaptación en la primera escuela, en sus procesos socioemocionales, están estoy diciendo aquí burradas, están estrechamente ligadas con lo afectivo, lo socioemocional, el vínculo paterno, tal. ¿Cómo dicen tal? Y ahí empiezan las evidencias. Empiezan ustedes a citar esos estudios y después hacen un cierre analítico y esos párrafos les quedan súper perfectos. ¿Listo? Y otro párrafo puede ser, por dicho lo anterior, o según estos hallazgos, se hace relevante para el presente estudio, tal. Y si lo ubican por bloques, pues nos va a quedar muchísimo mejor de relacionar temáticas y no va a ser tan desgastante ni para ustedes escribir ni para el lector cada ratico estar leyendo para esta investigación, apunta con esto, sino lo hacemos por bloques temáticos y nos sirve muchísimo. Bueno.
frente a la construcción de lo teórico. Entonces recordemos que no es la acumulación de teoría, sino que hay que organizarla. Y entendemos que ese marco teórico, obviamente ya habíamos hablado de esto, que es un sistema, y pues desde ahí podemos construir cuáles son esas teorías que están dialogando con nuestra investigación. Definir esos conceptos claves. La pregunta que me hacían, ¿qué diferencia hay entre la teoría y los conceptos, el marco conceptual? La teoría es lo gigante, las corrientes teóricas que dan y en los conceptos que desarrolla cada una de esas teorías. Y desde ahí, definir desde los autores cómo opera cada autor. Entonces, cómo este autor entiende este problema y cómo yo lo estoy entendiendo. De ahí, varias IA nos pueden ayudar a entender eso. Hacer resúmenes, a dialogar con los resúmenes, que ahorita hay una idea que a mí me gusta, de pronto ustedes saben muchas más que yo y aquí hacemos ese compartir de saberes. A relacionar la teoría para explicar el problema. Entonces, esta teoría me ayuda a entender el problema y a construir un hilo argumental. El marco teórico, ustedes, más los que están en maestría, tiene que ser como la Biblia, o sea, eso ustedes lo tienen que recitar del tingo al tango y tienen que conocer todos los autores y todo el mapa del trasegar de tiempo, toda la línea temporal es importante que ustedes la conozcan y la ubiquen. ¿Qué se dijo primero? Después, ¿cuáles fueron las tensiones? Después, ¿cómo esta teoría evolucionó? Después, ¿cuál fue el giro que se le dio? Todo eso es importante que ustedes lo tengan construido. ¿Cuáles fueron los hitos, sí, que se desprendieron de eso que ustedes están investigando? ¿Quién fue fuerte ahí? ¿Qué se estaba diciendo en Europa en ese año? Pero después, ¿cómo eso que se dijo en Europa causó revuelo en Estados Unidos? ¿Y cómo vino acá a América? Entonces, miren lo importante, el marco teórico me tiene que dar a mí en una tesis de maestría, me tiene a mí que dar una ubicación teórica tempo-espacial y también geográficamente, georreferencialmente. Cómo este problema de aquí, cómo lo pensaron los franceses y cómo eso que pensaron los franceses en ese contexto empezó a irradiar otras culturas y cómo llegó acá. Profe, América. Señora. hay una pregunta relacionada con lo que su merced está hablando. Dice, ¿existe un rango de años específicos para los antecedentes y para el marco teórico? Pues para el marco teórico no, porque son teorías y ustedes pueden utilizar autores y dialogar con autores, pues no, eso no hay. Para los antecedentes, hay formatos y cada universidad dice que son 5 años, otras los ubican en 8, ¿vale? Pero los antecedentes tienen que ser actuales, ¿vale? ¿Listo? Profe, Bueno. qué pena, Héctor. Profe, respecto a eso de los antecedentes, es que también puede pasar el caso de que si hay algo que tiempo atrás se había mencionado y se dejó estancado, por así decirlo, y de ahí se retomó en los últimos 10 años, en ese caso los antecedentes se aplicarían. Claro, porque es una regularidad que usted va a mostrar y usted va a traer y es una construcción que su merced Héctor está haciendo y es importante porque ese hito que está ahí no todavía permanece esa tendencia a través del tiempo y miren, y usted va a demostrar ahí lo importante, va a justificar también lo importante de su investigación, porque su investigación se ha situado ahí y se ha mantenido y han sido unos pocos cambios que se han hecho y entonces usted va a identificar ese problema y ahí puede estar pues esa innovación que usted va a hacer. Porque también a partir, Héctor, y gracias por la pregunta, de los antecedentes nosotros organizamos la justificación. Vean que a nosotros nos han enseñado y los formatos en eso, que primero se hace la justificación, después va la pregunta. Y miren aquí que lo que yo les estoy diciendo y lo que estamos pensando aquí entre todos es que mire que a partir de los antecedentes es que yo empiezo a ubicar esa justificación.
con lo que nos acaba de decir Héctor, pues me hace pensar pues también digamos que desde el doctorado nos han hecho digamos que entender ese trasegar desde esos procesos como se da la investigación. Muchas gracias, Héctor. Listo, profe, gracias. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico en estos 20 minuticos que nos quedan, aprovechando que ustedes me van a dar 5 minuticos más, porque pues según entiendo ya se terminaría a las 7:30, pero yo sé que ustedes me van a regalar otros minutos. Entonces, una de las IA para buscar fuentes que son muy confiables. El ChatGPT no es confiable. No es confiable para buscar fuentes. El ChatGPT nos sirve como para entender estructura, de pronto para corrección de estilo, va bien, pero para esto no, o sea, para construir estos antecedentes y para construir el marco teórico no nos sirve. Perplexity es una de las IA pues, que yo utilizo y que estoy utilizando y va súper bien porque usted empieza con la pregunta que usted tiene, con la primera pregunta de acercamiento que usted tiene. Y de esa pregunta le va a dar una serie de datos y lo interesante de Perplexity, que ahorita si podemos lo miramos, es que de una vez trae el link y ustedes pueden ver el artículo. Entonces, ustedes como son ya los de maestría y mis estudiantes licenciados que se están formando también en procesos de investigación, ya después buscan Zotero, bajan, lo colocan en Zotero y ya ustedes empiezan a organizar en Zotero. Pues importantísimo que ya a nivel de maestría ya tengan también organizadores que sepan manejar Zotero para que cuando vayan a estos buscadores pues ya les quede más fácil de organizar la información. ¿Ustedes saben de Perplexity? ¿Lo han usado? Me hacen un like. Yo no veo, yo veo esa Kirsta, pero pues Andreita me ayuda si lo han hecho o no lo han hecho. Perplexity, ¿Sí lo sí, han hecho? sí, Que bastante. hay varias manitos. No, señor, yo no Ah, tengo conocimiento de esa IA. no, bueno, entonces ahorita miramos un poco sobre Perplexity para que lo veamos. Entonces, otra que a mí me ha gustado muchísimo y que creo que ustedes la conocen obviamente es ELISIT. Y ELISIT nos sirve para encontrar artículos científicos relevantes. Entonces, estas dos a mí, y pues seguramente hay muchas, yo soy muy nueva en esto de las IAs y de mirar esto. Entonces, estas dos me han gustado. Escucho mucho a mi hija que ella también está en esos procesos de formación, que es joven, entonces ella me dice, mami, mira, búscate esta, mami, hoy nos dijeron, entonces como por ese lado. ¿Cuál? Bueno, desde esas dos, pues, yo tenía como para que ustedes buscaran algunos referentes, que buscaran algunos artículos, entonces no sé si tienen la plataforma o seguimos y avanzamos y cuando ya termine hacemos como el ejercicio. Gemini también es otro que es muy interesante porque ustedes también le hacen preguntas y él le va buscando a uno pues esos antecedentes y pues también le ayuda a uno a como a organizar de pronto, a darle ideas como uno puede estructurar también esa escritura. Le da uno frases, le puede uno pues dar como esas luces y esas orientaciones. Y a mí me gusta muchísimo Acrobat para hacer resúmenes. Sé que hay otras, pero Acrobat, ¿por qué me gusta? Y ahorita se los muestro. Me gusta porque es una IA que me obliga bueno, todas estas IA nos obligan a pensar cómo tenemos que preguntar. Y miren que eso es una de las cosas más difíciles, aprender a preguntar. Y de ahí hago la cuñita para mis chicas que están en la licenciatura, cómo es de importante enseñarles a los niños a preguntar. Y miren también cómo ha cambiado la educación. La educación antes nos daba información y enseñábamos mucha información sobre un contexto. Ahora definitivamente hay que cambiar esos modelos de enseñanza-aprendizaje.
y se tienen que centrar en cómo los niños aprenden a preguntar. Porque si usted no le sabe preguntar a la IA, usted nos fregamos. Porque la inteligencia es de uno, porque la IA es una herramienta, no es copiar y pegar. Y si usted no sabe preguntar, pues hasta ahí llegamos, porque la IA le va a preguntar cualquier cosa y se va a hacer muy, muy evidente que esos trabajos pues están hechos con ChatGPT. Entonces hay que ser un poco, o sea, hay que aprender a procesar e ir más allá. Entonces, desde ahí, pues uno le puede pedir a la IA, con este de resumen Acrobat, yo le puedo preguntar a la IA, yo puedo subir todo un texto y yo le puedo hacer preguntas a ella, al libro, al informe y al artículo. Entonces, esto es genial porque yo ya no me tengo que leer todo completo, sino yo ya voy encontrando y en Acrobat me va diciendo a mí exactamente dónde está la página y me la muestra y yo puedo sacar también las citas que están ahí. Algunos prompts, pues para construir los antecedentes, pues algunos que uno podría utilizar, pues aquí están, por ejemplo, para la definición del problema. Entonces uno pues le dice, actúa como un investigador en psicología educativa y ayúdame a delimitar el problema cuyo tema es. Entonces, pues para que sea como muy específico. Entonces, miren que también, ¿qué nos implica utilizar la IA? Aprender a hacer preguntas, pero también aprender a hacer instrucciones. Entonces, él es el investigador el que va trazando el mapa y el camino para preguntarle a la IA qué es lo que yo quiero, cómo es que yo voy a utilizar esa herramienta. Para búsqueda de los antecedentes, pues estos prompts pueden servir, palabras claves en español o en inglés, artículos y también otra limitante, pues somos los que por ejemplo, para mí una limitante mayúscula es que pues el manejo del inglés. Entonces ustedes que son jóvenes y bellos deben sí o sí aprender inglés porque hay muchísima información en esta lengua y pues que obviamente sirve. Estos análisis de antecedentes, también pues estos prompts nos pueden ayudar muchísimo pues para hacerlo como más fácil, pero recuerden que toda la ruta la tienen que tener es ustedes. Bueno, pues hasta aquí va como la parte que yo les tenía preparada. Ahora quisiera pues que como quisiéramos el ejercicio, voy a mirar acá. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Héctor, Profe, yo tengo dos preguntas. a Una, ver, ¿sí? la primera es en la parte de en redacción. Bueno, no de redacción, sino de escribir. Prácticamente es la inercia, vencer esa inercia. Porque a veces uno tiene la idea en la cabeza o uno ya ha leído, ha investigado, pero uno queda como paralizado al momento de escribir. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace o lo que suelo hacer es escribir armarlas, ideas sueltas de lo que quiero. Y ya con eso se lo comparto pues a GPT o a Géminis y con eso obtengo como un párrafo que espero que sea con mis propias palabras armado y en el contexto que esperaría que me entienda el texto. O sea, y mejor dicho, que cuando yo lo lea sea eso lo que yo quise hacer. Sí, eso es una de las estrategias usando para vencer esa inercia al momento de redactar. Pero en ese mismo contexto me entra lo otro, que es, y en eso pues no sé qué hay al respecto con base en la redacción empleando inteligencia artificial. Tengo entendido que para artículos como los de SignDirect, por ejemplo, ahí sí toca hacer mención al final del artículo de que se empleó inteligencia artificial, más no mencionarlo como autor. Entonces, Ah, pero en la parte, digamos, en las universidades o cómo es visto, ¿sí? Por ejemplo, ante MinCiencias no sé cómo será visto, ¿sí? Esos detalles porque no está claro. Ahorita pues están en la gestión de utilizar la inteligencia artificial con el COMPES 4044, si no me equivoco, 4144, no recuerdo.
para emplearlo tanto en el sector público como en el privado y en tanto los contextos económicos y, bueno, en general, en Colombia. Pero no está muy claro cómo se ve visto en la escritura, ¿sí? Si hay, eh, pues, causales o que se caigan propuestas, ¿sí? Entonces, eso es más como la pregunta hacia dónde lo oriento. Bueno, Héctor, frente a eso, pues digamos que eso hace parte del uso ético de la IA. Y entonces ya hay una regulación y cada institución ya saca digamos, su normativa frente a eso. Por ejemplo, en la Iberoamericana. En la Iberoamericana se dice que pues dentro de estos procesos de calificación, pues que debe tener un margen, cuando uno va a verificar, que debe tener un margen que no supere un porcentaje de uso de la IA. Y otra es que, claro, que hay que citarla, hay que decir cómo la utilizó. En otras universidades, como por ejemplo en la UNICIP, donde estamos haciendo el doctorado con la profe, ya hay protocolos y ellos ya nos dieron los protocolos frente a cómo es el manejo, ya nos dieron toda la normativa, cómo tenemos que citar, nos dieron ya todos los elementos para cómo tenemos que hacer los prompts, cómo los utilizamos, dónde los utilizamos, porque tenemos que declarar cómo utilizamos, cómo estamos utilizando la herramienta. ¿Ve? Entonces, desde ahí, cada institución genera esos procesos. Pero claro, como es un tema, digamos que muy nuevo frente a la autoría, frente a qué hace uno y qué hace la IA. Entonces, esos límites dentro del marco de lo científico están muy desdibujados y hasta ahorita empezamos a entender eso, que si uno le pregunta y lo hace, pero si uno copia y pega, pues obviamente pues eso no lo hice yo, lo hizo otra inteligencia y pues eso ya sería plagio, pero digamos que si yo interactúo y lo utilizo como herramienta como usted lo hace, si eso que usted hace que coloca esas ideas, las estructura, las coloca para que se las ayude a mejorar, usted vuelve, las retoma, las lee, le coloca los antecedentes, le coloca citas, vuelve a las citas y ajusta. Entonces mire que ya hay un diálogo y ya la producción de quién es, pues de Héctor, porque Héctor ya la elaboró y la utilizó como herramienta, pero no la utilizó como origen de. Pues yo así lo veo, Héctor. Pero pues eso sería parte que Andrea me invitara a otro y pues que dialogáramos todos frente a cómo sería el uso ético de la IA en los procesos de construcción científica, que eso sería un interesante panel para hablar, Andrea. De pronto lo Eso invitamos, sí se lo recomiendo. ¿cierto? Claro, porque Sí, ahorita ese es el drama que hay, porque hay muchas personas que preguntan, dicen, ¿y hay problemas si redacto con IA? Entonces ahí empieza uno. O sea, personalmente yo me ataca es el ego, ¿sí? Mi ego. O sea, cuando yo leo algo que me escribió la IA, yo digo, claro, pues, ajá, sí, ajá, qué bien. No, no, pero así no quiero. Lo voy a hacer yo. ¿Sí? Entonces ahí es que me siento. Pero hay momentos en donde uno está con la inercia y uno no sabe cómo arrancar. Entonces ahí es donde uno emplea la IA. Pero claro. sí es necesario. Y hay varios contextos, he estado en otros grupos y a veces queda eso relegado, de que la IA todavía no sabemos cómo emplearla en la parte de investigación de manera adecuada, ¿sí? Porque en una de las que estuve hace como 8 días mencionaban que habían publicado un artículo y las personas que habían publicado ni siquiera se habían dado cuenta al final que decía, bueno, revisa que esta información puede tener errores, ¿no? Entonces, por si acaso, así estaba el artículo y estaba en esa de Saint Direct, y no me equivoco. Sí, entonces, ese es el Duro. detalle, porque a veces las personas no se dan el chance de leer todo y de parafrasear, que es lo importante aquí, no es que la IA le redacte a uno. Entonces, esos detalles, pero sí sería recomendable y para la Universidad de Nariño, si es posible, emplearé esa parte para ampliar esos espacios que es Pero mire que necesario.
Ya le están dando apertura a eso con esto, digamos, ya pensarlo y estar aquí ya es apertura. No sé quién tiene el micrófono abierto. ¿Mafe? Andrea, ¿Mafe tiene el micrófono abierto? Bueno, mis queridos, entonces, voy aquí a colocar, no sé cómo pegar esto acá, para que la persona que no, creo que es una estudiante mía, que no conoce esta IA, ingrese, ¿vale? Acá la voy a dejar para que puedan ingresar, pues que también era como parte de lo que yo les iba a proponer. Y pues que ustedes exploren. A ver, control D. Ay, no me deja pegarla. Perplexity. No sé si alguien puede colocar el link de Perplexity porque a mí no me dejó pegarlo. Para que vayan ingresando. Pues le dan Perplexity. Ah, ya. ¿Sí me están escuchando? Sí la O me escuchamos, quedaron profe. solita. Ah, bueno. ¿Lo Es Sí, que quieres está no me compartir perfecto. el deja enlace por el chat? Sí, es que no me deja pegar nada. ¿Qué será? Me lo Sí. pasa al WhatsApp y yo lo copio, profe. Ay, tan bonito. Aquí se lo voy a colocar. Ay, no, pero que se lo voy a pegar a otro. No, es que mi computador está muy, muy lento. Listo, Andrea. Ya, y también voy a pegar el de, para que Andrea, porfa, les comparta el de Elicit, que también es muy, muy chévere. El de Gemini, este también es chévere. Ay, les voy a mostrar aquí, creo que por cuestiones de tiempo. No sé qué están viendo en mi pantalla o si no están viendo nada. Este momento Pues nos solo a está bien. usted. Se ve usted, profe. Me veo yo aquí haciendo muecas. Bueno, les mostraba acá esta de aquí, Perplexity. No sé si ya la están viendo. Bueno, mis amigos, Perplexity. Eh, Muy chévere porque como ustedes pueden ver, ya los que lo manejan, aquí, ustedes le dan aquí la pregunta y ellos les va a dar una serie de información. Y acá, ¿qué es lo interesante? Mire que si ustedes obturan acá, él los va a llevar al antecedente. Y eso es vital porque ChatGPT inventa. Entonces, los que van a hacer antecedentes con ChatGPT, no lo hagan porque ChatGPT inventa. ChatGPT nos sirve como lo que hablaba el compañero, nos sirve como esa ruta, como esa ayuda para romper esa hoja en blanco y ese temor. Pero aquí también, ¿qué es lo importante? Pues que ustedes coloquen, o sea, primero que ubiquen los antecedentes y después que empiecen a hacer como esos mapas mentales. Esa es una muy buena estrategia por temáticas. Entonces, si ustedes agrupan los antecedentes que van encontrando desde 5 años por temáticas, porque pues también digamos que cada universidad pues tiene sus criterios, entonces ustedes ya los pueden ir organizando y ya empiezan a hacer esa estructura que veíamos. Entonces, ¿cuál es la idea fuerza? ¿Quiénes la desarrollan? ¿Cómo la desarrollaron? Y después la conclusión argumentativa que puede ser también orientada a cómo eso refuerza cuál es la atención o cómo eso refuerza su proceso de investigación. Entonces, esa estructura de párrafos puede ser muy buena para que ustedes la vayan interiorizando. Idea, fuerza, punto, quién dice eso, punto, cómo lo desarrolló, punto,
cuáles fueron, qué fue lo que él encontró, punto. En otro párrafo podemos ya ubicar cuáles fueron esos puntos de quiebre y cómo se relaciona poco con la investigación que nosotros estamos haciendo. Si pudieron ingresar aquí a Perplexity. Bueno, y vamos aquí con otra. Que es Acrobat, ya para ir cerrando. Profe, probarás Notebook LM de Google. Se proporciona resúmenes, ¿Cuál? audios, proporciona. Notebook LM. Notebook Merced, LM. lo puede colocar acá, porfa. Ah, y Ya ahí eso, se lo que escribí. este espacio, ay, gracias. Miren, todo lo que ustedes coloquen, por favor, que ustedes sepan y me dice para qué es este. ¿Este para qué sirve, Héctor? Es similar al de Acrobat. Para, ay, A la súper. inteligencia de Y Acrobat este es similar. Y el Easy Rabbit, ese tiene dos fortalezas. Uno, por palabras clave, le encuentra los artículos, los más comunes relacionados a ese tema. O si tiene un artículo y busca ampliar ese artículo, entonces usted lo coloca el DOI, por ejemplo, de ese artículo y le muestra a partir de ese, quién más lo ha referenciado y le muestra todo el mapa de, de otros artículos relacionados con ese. Ese también es bastante usado. Uy, esa no me la sabía. Muchísimas gracias. Esa está súper chévere. Eso. Yo quisiera, digamos que en este espacio de veras que compartamos todas esas que sabemos eh, que nos sirven para mirar. Miren, aquí están compartiendo entonces mis chicas de licenciatura para que porfa peguen todos estos, copien y peguen y exploren. Es de exploración. No sé si alguien más quiera compartir algo, me cuentan cómo les pareció para Sí, ya ir aquí cerrando. en el chat están recomendando Research Rabbit, Semantic Scholar, para que también tomen nota quienes no han explorado. Sí, porfa, para que miren. Yo les voy a mostrar Y aquí uno, rap- la que yo uso. y uno rápido, pero Sí, es el Copilot, al que no le tienen mucha confianza, pero yo lo utilizo para sinónimos o antónimos, ¿sí? O para que me dé una idea para parafrasear. uy, colóquenlo ahí, Copilot, y ese es Héctor, propio háganos el de favor. Windows, de Microsoft, que no le tienen mucha Bueno, fe, pero para el momento, para sacar las cositas que uno necesita rápido, pues me ha funcionado. ay, súper. No sé si Héctor ahorita se puede dar permiso, pues para que él también como que nos muestre uno. Yo aquí les estoy mostrando el que yo utilizo para resúmenes. Entonces, este Acrobat a mí me ha gustado muchísimo porque yo acá puedo pegar todos aquí, todos mis textos y entonces yo puedo ahí dialogar con ellos. Me sirvió muchísimo para armar los antecedentes, para mirar también el marco. Bueno, en este momento pues estoy construyendo el marco teórico y pues a uno le permite cuando yo le digo cuáles son esas corrientes epistemológicas. Entonces, él me las va mostrando, cuáles son las tensiones que nombra. Entonces, como preguntarle todo eso me posibilita entender desde dónde están hablando, quiénes hablan, cuáles son las contradicciones, para empezar a armar el marco teórico. Bueno, Andrea, no sé si Héctor pues pueda compartir para que él nos muestre las que él sabe o ya lo dejamos acá, o cuénteme. No, ya son esas, siempre Ah, GPT, son esas. Géminis, Copilot, y lo importante es el prompt. El El prompt, entre más, bueno, no hay que ser exclusivamente precisos, hay que darle como una tolerancia al prompt y comprender que a veces el prompt se equivoca. Y una recomendación, que si se alarga demasiado el chat, ¿sí? Por ejemplo, en la conversación que usted con GPT, por ejemplo,
al ser una licencia gratuita, ¿no? Pues para las que son cuentas gratuitas, corre el riesgo de que empieza a alucinar. Entonces, la alucinación en la parte de la IA es cuando empieza a inventar. Ujú. Inventar. Entonces, por lo general yo le coloco algo que sea guarda en memoria. Entonces, ahí guarda en memoria es cuando ya, y me dice, a mí me dice, Héctor, ya estoy un poco extenso, creo que es necesario crear un nuevo chat y continuamos. Mándame esta información y listo. Entonces de ahí empieza uno a entender, porque a veces las personas empiezan le siguen escribiendo sobre el mismo chat y se da cuenta de que a veces ya no le conecta las ideas, entonces empieza a alucinar. Y esa es una de las falencias que tiene. Pero eso pasa cuando son cuentas gratuitas, ¿sí? Con Géminis también suele pasar lo mismo, aunque Géminis manifieste que no, pero suele pasar. Entonces hay que tener como una tolerancia. En la parte de redacción, pues mi sugerencia es que lo hagan por secciones, ¿sí? Si esto es antecedentes, dedíquelo solamente a antecedentes. Pero si esos antecedentes tornan a ser muy extensos, entonces subdivídalos. Por ejemplo, en la parte contextual, no sé, algo social, algo político, algo económico, entonces empiezan a armar los antecedentes. En esa manera yo lo utilizo así, ¿sí? Sí. El de Reese Rabbit es para buscar artículos que a uno le hayan parecido importantes. Ese de Ujú. Perplexity, yo lo utilizo también de una manera adicional, es cuando leo una sección o una frase en un artículo y quiero profundizar sobre esa frase, qué más autores han relacionado esa frase. Entonces, eso me ayuda también Perplexity. Entonces, pero ahí lo que importa es cómo redacten el prompt, ¿sí? Entonces, a veces uno dice que maneje un rol tipo doctoral, académico, ¿sí? O yo le coloco evaluador MinCiencias, por ejemplo. Entonces, son cosas que uno empieza como a cacharrearle con el tiempo. Las mañitas que dicen por ahí. Las mañitas, eso, Muy, Bueno, muy les bien. Muchísimas exactamente. invitamos gracias. a seguir pues indagando, ¿no? Porque creo que todas estas herramientas nos permiten, nos facilitan también mucho del trabajo académico, pero siempre está ahí presente también nuestro componente humano, nuestra experiencia, intereses. Entonces, pues muchísimas gracias, profe Mónica, por esta sesión. Muchas gracias a cada uno de los asistentes a esta jornada. Profe, le quiero pedir que por favor nos deje de compartir para publicar el QR de asistencia. De pronto alguien está en el celular y no ha podido registrarse. Listo, ya. Entonces vamos en este momento a compartir un ratito ese QR para que lo capturen y con ello damos por finalizada esta nutritiva jornada. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias pues a todos, a Héctor y a los que nos compartieron aquí por el chat todos estos saberes. Y yo creo que esta es la intención pues desde la Universidad de Nariño, pensarnos en clave académica, en clave de comunidad científica que somos, Así y es. pues desde ahí tejer, ¿no? Tejer afectos, tejer relaciones y tejer saberes. Entonces, pues muchísimas gracias y pues bueno, yo pues muy, muy emocionada de estar acá y pues también yo los espero en la Casa Ibero, pues a los estudiantes de la maestría. Yo no sé si Héctor es estudiante, Andrea, por supuesto, porque sí sería muy, muy interesante pensarnos un panel desde ahí, un encuentro, me parece chévere, Andrea. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por esa ¿Y Héctor apertura. es profesor o es estudiante? No, profe, yo soy magíster, soy egresado de la UDENAR de electrónica, pero magíster de la de los Andes. Ah, Entonces, y ya he tenido experiencia en la parte de formulación de proyectos, entonces ya me defiendo. Y la parte de IA, pues en la parte de electrónica es bastante empleado. mm, Entonces, sí, he tenido bastante experiencia desde el 2023 que empezó el auge y alguien había escrito de que habían colocado algo de texto y que la IA le había dicho que el mayor porcentaje fue de la IA. Mi sugerencia en ese caso es que emplee un texto antes del 2022 en el que no estaba el auge de la IA y vuelva a probar. ¿Por qué llegó a eso? Porque muchas de las IA alucinan también de que el texto lo escribió una IA
y antes del 2022 pues esto no había. Y aún así le sabe a uno colocar un porcentaje relativamente alto a la IA. Por si acaso, hagan la prueba. Les recomiendo esa parte. Otra manita. Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Vale, con gusto. Y cualquier cosa, pues estaré pendiente de si sale otro webinar similar. Me interesa Bueno, estos muchas temas. gracias. Muchas gracias Colaborarles. Gracias a por ustedes. todos estos aportes. Que tengan a todos una feliz noche y pues seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Feliz Luego, noche para todos y gracias, Andrea. Un abrazo. un abrazo igualmente.